La verdad es que teníamos ganas de conversar. No sé si preferís que te trate de vos, de usted. Va a ser más cómodo tutearse. Bien, perfecto. Vamos entonces derecho por ahí. Bueno, teníamos muchas ganas de conversar con vos. Con con una doble función. O sea, este año empezamos a hacer estas entrevistas con la excusa de los 40 años del seminario de Caracas, ¿no? Y para tratar de armar un pequeño documental en donde escuchemos distintas voces de lo que fue ese seminario, de la importancia que tuvo para el psicoanálisis en la Argentina y en Latinoamérica y en el mundo, y de las diferentes experiencias personales, porque también es cierto que a más de uno lo que sucedió ahí le cambió el recorrido o una parte, por lo menos, de su práctica psicoanalítica y profesional. Pero también empezamos a tomar estas entrevistas como una ocasión para poder charlar un poco más distendido y más extensamente sobre las trayectorias de algunos psicoanalistas argentinos. Y entonces, la idea, si a vos te parece, es poder conversar un poco, no partiendo desde Caracas, sino por ahí partiendo de antes. Y pensar y hablar un poco de tu trayectoria y de los recorridos que hiciste antes de llegar a Caracas y quizás seguramente también, bueno, qué pasó después de Caracas. Pero para eso falta, y más bien, si te parece bien, nos gustaría empezar por cómo llegar al psicoanálisis. Mi llegada al psicoanálisis es una historia extremadamente singular. Sí, por eso. Yo estudiaba sociología en la UMBA y ya estaba empezando a desilusionarme de la sociología, pero hubo un profesor mío y maestro en mis inicios, Eliseo Verón, que trajo la novedad del estructuralismo, Lévi-Strauss, la lingüística, y las expectativas que nos daba para tal vez poder hacer más seriamente un análisis de la ideología y de la comunicación masiva. Bien. Así que estaba plenamente en eso, pero entre los autores que llegaban en todo este remolino estructuralista en Buenos Aires, un texto fueron los escritos de Lacan, que me empezaron a interesar de por sí. En el mismo momento en que empezaron a interesarle, pero mucho más claramente y más decididamente, a Oscar Mazota. O sea, estamos hablando de la década del 60, ahí, ¿no? Del 60 y hasta el 72, 73, pero del 60, porque lo que logramos hacer justo en el 70, creo, fue un primer congreso de semiótica y organicé 2 mesas redondas, una con Raúl Ciarreta dedicada al marxismo, al Tusser, y la otra se le ofreció a Oscar Mazota para que presentase el interés de la obra de Lacan. Bien. Mientras tanto, yo quedo en la calle de mis puestos universitarios y vivo de grupos de estudio. Y se da la coincidencia de que psicoanalistas y psicólogos psicoanalistas que se empezaban a interesar en Lacan no tenían herramienta ninguna de lingüística para iniciarse en eso. Entonces, como yo ya había dado bastantes cursos de lingüística en dirección a sus aplicaciones en ciencias sociales, comencé a hacer grupos, pero después ya fueron grupos de lectura de la instancia de la letra en el inconsciente,
ya textos de Lacan, y después me interesó ya muchísimo toda la tópica del imaginario en Lacan, y empecé a dictar en mis grupos el Seminario 1, los primeros textos de Lacan, etc. Y no me preguntes cuánta pesadumbre había en esos años en la ciudad, en el país, porque llegué a tener más de 600 alumnos en grupos privados. Una universidad paralela, la Universidad de las Catacumbas, como... Sí, así me dijeron los franceses cuando me conocieron, que era una universidad. Bueno, pero yo no tenía práctica analítica, y no me había analizado. Ahora, tuve la convicción de que la enseñanza de Lacan contenía algo con lo que se podía hacer algo grande. Me agarró ese entusiasmo. Entonces, daba conferencias cuando me invitaban en La Plata, aquí o allá, que les ponía todas el mismo título, ¿por qué Lacan? Y trataba de abrir algo para un panorama de ciencias sociales que me parecía que se hundía definitivamente en sus expectativas iniciales. Bueno, en medio de ese contexto ya tenía bastantes conocidos psicoanalistas, sobre todo los que habían derivado por razones políticas de la APA y que habían constituido los grupos de izquierda, digamos, Plataforma, el Grupo Documento. Bueno, mucha de esa gente tuvo un interés por Lacan. Muchos después se abrieron, pero de ahí yo ya tenía gente muy formada en psicoanálisis, algunos nombres notables de la época, y que eran alumnos míos en mis cursos de lingüística para Lacan y de algunos textos de Lacan. Una de esas personas era Diana Ettinger, que venía de Abdeva, pero que se había interesado mucho en la enseñanza de Lacan. Y ella fue la que me informa del 80, porque era muy amiga de Diana Rabinovich, que hacía años que estaba en Caracas, y que posiblemente Lacan fuera a Caracas, y yo no lo pensé ni dos veces. Quería encontrarme para ver si había esa idea de que se podía hacer algo grande. Bueno, cuando fui a Caracas me encontré con que los jóvenes, Jacques Miller, Eric Laurent y su grupo, su banda, podríamos decir, en ese momento. Más o menos contemporáneos en edad a vos, ¿no? Sí, Miller es unos meses menor que yo. Sí, éramos esa generación. Bueno, y que tenían ganas de hacer algo grande. Así que en ese encuentro, yo a partir de eso, no hice más que trabajar conjuntamente con ellos hasta la fundación de la escuela. Fueron 12 años y viajé muchísimo llevando esta idea, esta especie de bandera por toda América Latina, por España, bueno, en toda Bolivia. Te detengo un poco y por eso te retrotraigo a unos momentos previos. Sí. Vos empezás a dar grupos de estudio de lingüística, pero muchos que implicaban lecturas de textos de Lacan, ¿no? Sí, rápidamente. Fundamentalmente con un público de psicoanalistas y de psicólogos. Sí. En ese momento, en la década del 70, ¿vos te juntabas con los otros grupos de estudio o con la gente de los otros grupos de estudio? Por ejemplo, los que organizaba Oscar Mazota, por ejemplo, los que organizaba Raúl Ciarreta. ¿Tenías algún tipo de contacto con ellos más allá de ese congreso en el cual invitaste a ellos dos? Ese fue el momento, y antes, unos años antes, tenía contactos
Y yo, para interesarme más en los que estaban más metidos en psicoanálisis, por decirlo así, en Lacan, yo formé parte de esas famosas primeras reuniones que hizo Oscar con un grupo, y del que empezó a salir la revista de los cuadernos Sigmund Freud. Pero en mi relación con ellos, porque el lacanismo produjo locuras grandes también en nuestro contexto. Entonces, se produjo un fenómeno, en mi opinión, en el momento escrito de aquella época, ese fenómeno como de infatuación muy intensa, que hacía que no era gente fácil para trabajar conjuntamente. De manera que tomé un poco de distancia. Tuve algunas reuniones solo con Mazzotta para discutir las fórmulas del mito de Lévi-Strauss, que Lacan aludía en su texto sobre el mito individual del neurótico, y que Oscar no tenía información como para resolverlas. Trabajos muy fecundos, rápidos, de encuentros en un café. Bueno, con Ciarretta discutí un trabajo, pero que era sobre ideología y el mecanismo de la anécdota en la comunicación masiva. También reuniones de discusión cortas, muy cortas, del texto, pero no una frecuencia de relación grupal. Claro. No, O sea, en ese sentido fui un solitario completo. Sí, sí, claro, eso me parecía, ¿no? En toda la década del 70 no formás parte ni de los cuadernos Sigmund Freud, ni de las escuelas freudianas. No. Y, sin embargo, tenés contacto con psicólogos y psicoanalistas por ahí más cercanos a Plataforma y Documento en ese momento. A nivel de alumnos fueron como los primeros, digamos. Después también vinieron muchos psicólogos, pero psicoanalistas formados y con años de experiencia en psicoanálisis, a mí venían a mis grupos de ese sector, ¿no? Un Luis Hortin, Rafael Paz, Ana Ettinger, bueno. Luis Cernetta estaba también por ahí, que después fue íntegramente a Leol. Bueno, tuve esos contactos. Y después centenares de psicólogos medios perdidos por el mundo, que les hacía bien, y a mí también, reunirnos una vez por semana a trabajar un texto, a leer textos. Si no te olvides, además, que yo todavía no podía tener ningún interés de formar parte de un grupo ya psicoanalítico, porque yo no era psicoanalista, ni psicólogo. ¿Te das cuenta que yo llego por un interés, te diría, no sé, en la noción de estructura? Por eso llegué. Y en esos años, dos preguntas por ahí. Una, si en esos años vos seguiste vinculado con el Liceo Verón y la gente de la lingüística. Y sí, hasta que el Liceo Verón también viaja a Francia. Muchos años ahí. Ahí se corta la revista que teníamos con él, la revista Lenguajes, que llega como a su cuarto número. Yo en el último ya publico 1 o 2 textos más psicoanalíticos, sobre la interpretación psicoanalítica. Bueno, no tenía dónde publicarlo, publiqué. Ese me lo habían rechazado en los cuadernos Sigmund Freud. Bueno, anécdotas. Sí. Pero seguí entonces esa relación. Habíamos podido estar un poco sostenidos por el Ditela, y cuando el Ditela pasa, se disuelve y se crea un centro de comunicación, arte y tecnología. Estuve ahí más o menos sostenido un poco. Bueno, era el mismo Mazzotta que empezaba también con el interés por el cómic, por las historietas. Después hizo Happen, y bueno, lo que fue ahí, eso nos juntaba. El Instituto de Ditela nos juntaba en las inquietudes, los cursos que daba cada cual. Bueno,
Ahí Oscar dio el primer curso sobre la carta robada, yo di un curso sobre el pensamiento estético en Lévi-Strauss. Bueno, pero todo eso se aniquiló muy rápidamente. Sí. Y entonces ya no tuve más contacto con la semiótica, la cual también me había decepcionado. Mm. Mm. Y seguiste como un recorrido bastante singular y, como vos decís, solitario en los 70 en relación al psicoanálisis, ya en contacto con algunos psicoanalistas interesados en Lacan, que formaban parte de tus alumnos, muchos de ellos, como vos decís, bueno, Rafael Paz, me imagino que para ese momento ya era un psicoanalista. Muy conocido, muy conocido. Después no le interesó ya tanto Lacan, tenía un perfil de intelectual de izquierda fuerte, prefería más un psicoanálisis que se relacionase con Althusser, pero Lacan empezó a ser alguien de a poco aparentemente un poco desconfiable desde el punto de vista de la izquierda. Sí, lo que por ahí en un principio atrajo la atención de esos grupos de plataforma de documentos, después no siguieron a Lacan. Y muchos incluso... No, cuando volvimos de Caracas, yo los llamé a varios, diciéndoles que se podía llegar a hacer algo grande juntándonos, y no quisieron. No quisieron. Antes de continuar algo con Caracas, te quería hacer esta pregunta. ¿Cuándo empezaste a atender? ¿Y cuándo empezaste a analizarte? Porque en un principio no, pero en algún momento sí. No, sí, claro, me di cuenta. Yo ya cuando los traemos a Buenos Aires, a Jacques Miller y Lorán, y que se hace una jornada y se presentan casos, yo ya presenté un caso de análisis de un síntoma obsesivo. Todo el mundo pensó que era mío, en realidad era de un amigo mío, pero yo no tenía clínica. Y me fui dando cuenta ya en el 94, allá en París, en el 92 tuve esa dificultad. Entonces ya me empecé a decidir a analizarme y a dedicarme ya también a la práctica analítica. Entonces, comienzo... 82. ¿92 o 82? No, 92. Desde el 80 hasta, por lo menos, no, hasta el 86, son esos años, yo lo paso con esta dificultad, haciendo trabajos o teóricos o con ejemplificación clínica, pero bueno, me habían alentado algunos franceses diciéndome que por qué no, que Freud había usado muchas cosas personales también, y presentándolas como de otros, etc. No tuvieron una actitud de rechazo para conmigo en eso, pero sí una presión acerca de que me tenía que decidir. Y entonces empecé un análisis. Y la práctica fue curioso también para seguir con las anomalías en los estándares. Yo había estado en París, en un congreso en París, y claro, la gente, bueno, yo intervenía, leía mis trabajos, etcétera, y la gente extranjera en París, etcétera, pensaban que yo era un analista. Y uno de ellos, que fue como el primero que tuvimos lacaniano en Nueva York, tenía una paciente argentina que estaba en una dificultad de dejar todo eso y venirse a Buenos Aires, y decidió como venirse a Buenos Aires, pero él le dijo que me viniese a ver a mí, pensando que yo era un analista, y que me tenía confianza porque me había escuchado en el Congreso, por decir así.
Y yo ahí tuve que decidir y la recibí. Fueron una serie de entrevistas con un efecto importante porque decidió volver a Nueva York y a seguir analizándose con su lista inicial. Pero eso ya me volcó a empezar a tomar pacientes. Esas entrevistas iniciales las hice en un cara a cara, en el mismo escritorio que era el de mi aula, porque no tenía armado un consultorio. Claro. Para decirte, bueno, todo eso rápidamente lo organicé, pero yo inicié mi práctica como analista de una manera tardía, con muchos años de formación previos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, en comparación con los recorridos sí, más profesionales de los psicólogos, claro, claro. tenías una Y formación sí. de muchos más años. Y sí, teníamos en Caracas, siempre ven las fotos y dicen qué jovencitos, pero teníamos 37 años, Claro. ¿no? ¿Y vos? Y 50 cuando se hace la escuela. Uh-huh. Cuando vos fuiste a Caracas, que ahí comentaste que a través de Diana Eidenberg, ¿es el nombre? No, Ettinger. Diana Ettinger, que había sido Abdeva y estaba estudiando con vos, se enteró de lo de la visita de Lacan a Caracas y te invitó y fuiste. En ese momento, vos estabas más cercano, dentro de los que fueron allá, estabas más cercano a estos grupos que venían más de la izquierda freudiana, por decirlo de algún modo. Habías mencionado a Luis Hornstein también, que estaba allá, estaba exiliado en Caracas. Sí, pero ninguno participó de esa reunión. Ninguno participó. De manera que la persona que sí participó y fue conmigo, la colega con lo que empezamos a armar el campo freudiano aquí, y el primer grupo, y después juntando a otra gente que se fue rápidamente, armó un deseo para seguir con esto adelante. Ella fue la única. Yo en Caracas, digamos, si me decís con quién hablaba y estaba, era ella. Los demás los conocía, pero fue poca gente y las razones políticas eran por lo menos lo que se decía, ¿no? Había dos razones, en mi opinión. Estaban las razones políticas por las cuales aceptar una invitación con una cierta dominancia de Francia y de los franceses era sentido como caer bajo un imperialismo, que eran los términos de esa época, muy fuertes, y que con cualquier idea de militancia latinoamericana había que estar en contra de eso. Y en el Congreso mismo, en el encuentro mismo de Caracas, había un porcentaje de venezolanos, colombianos que habían ido, que estaban, pero al segundo de querer aprovechar algo para hacer una ruptura de ese encuentro con esas consignas. Lo sé bien porque yo tuve que deshacer bastantes, desactivar un poco esa bomba. Bueno, así que no fue la gente más comprometida en ese momento, ¿no? Políticamente no fue. Y la gente de Mazota, de la escuela freudiana, acá tampoco fue, a Caracas. De la escuela de Argentina. Claro, y no siguieron nunca la organización de escuelas que llevó adelante Miller. Sí. Eso era lo que yo quería, pero lo que te llamaba un proyecto grande y que terminó en una asociación mundial de psicoanálisis. Bueno, esos fueron los entusiasmos de ese periodo, que a mí me dura hasta que se crea la escuela. Después ya pierdo interés en la gestión misma, ya le empiezo a ver todos sus defectos, los desvíos,
y me dedico más en el fondo a lo de siempre, a seguir estudiando mucho la obra de Lacan y transmitiéndola, como podía siempre. Ahora sí, por ahí entrando un poco más en algún detalle de Caracas, o en alguna cuestión de Caracas. Vos al grupo de los franceses no los conocías previamente. O sea, Jacques Miller, Eric Laurent, Colette Colette. Personalmente no. No. Personalmente no. Pero me habían llegado algunos textos, algunos números del Cahiers pour l'Analyse, y entonces leía y eso me producía un entusiasmo y una admiración muy grande. Los textos en esa época de Miller, de Milner, Jean-Claude Milner, de François Regnault, de Alain Goldschagg. Esos nombres fueron para mí una referencia constante. Y he seguido siempre lo que fueron publicando, siempre, hasta ahora. Fue un ramillete de pensadores increíbles que se dio en ese momento ahí en París, en Francia. Y del grupo más cercano al Tusser, ¿no? Muchos de ellos... Pasaron por ahí, sí, por supuesto. Sí. Y con Diana Rabinovich, que era una de las organizadoras del evento, ¿vos te conocías? ¿La conociste ahí? No, la conocí ahí. Ya se había ido cuando yo no tenía, creo, contacto ninguno con psicoanalistas. Así que la conocí por Diana Ettinger. Y vos después, si yo no me equivoco, ¿estuviste un tiempo en Saba junto con Diana Rabinovich? Claro, sí. Bueno, eso es entrar en detalles de la historia, pero cuando yo vuelvo de Caracas, de todos modos vuelvo completamente solo, pero igual escribo 3 cartas. Una para criticarlo a Charles Melman, un psicoanalista importante en ese momento, que había sido analista de Miller, que en Caracas nos anunció la tesis de que en una relación del psicoanálisis entre 2 lenguas, una va a ser el amo y la otra el esclavo. Mirá las cositas que se jugaron. Sí. Bueno, un poco esa tesis retroalimentaba los temores o las denuncias que habían hecho un grupo. Por supuesto, eso todo iba a favor de no invitarlos. Bueno, y les escribí a Miller y a Eric Laurent, ofreciendo lo que yo tenía, pero si querían venir a Buenos Aires. Y me contestaron diciendo que otros le habían escrito también, y que la condición de ellos era que nos juntáramos. Entonces ahí sí, nos juntamos. Diana Ettinger, yo, un par de gente de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que se articularon a esto. En esa primera, el simposio, la gente del simposio todavía estaba recelosa. Después tomaron una relación directa con Miller cuando Miller vino acá. Pero esa fue la primera comisión. Después se agregó Harari. El campo freudiano. Y se llamaba, claro, Campo Freudiano, y lo fundamos, y la Secretaría del Campo Freudiano, y funcionamos con eso. Bueno, eso fue el 81, que ellos llegan poco después de la muerte de meses después de la muerte de Lacan. Y que ahí, la gente de la escuela freudiana que estaba en ese momento, ¿quién eran? Juan Carlos Cosentino, Isidoro Beck también participó. Isidoro Beck estaba. Y Cosentino lo recuerdo con más distancia, Pero, y bueno, y Germán estaba en España en ese momento. Sí, de hecho. Ellos sí, eran los 3 que llevaban adelante en ese momento la revista de los cuadernos Sigmund Freud, acá en Argentina.
Bueno, ¿y qué fue Caracas para vos? Bueno, me pasaron muchas cosas personales, ¿no? Este, las he resumido, pero buscando un bien decir, en un pequeño texto que acaba de salir en la revista Virtualia, la revista digital Virtualia. Me hace dos preguntas sobre Caracas. Ujú. Es como si dijera, te respondería leyendo eso, pero no lo tengo acá. Lo leí, lo leí. Bueno, podés agregar eso, pero bueno, yo llegué en un estado transferencial muy intenso, muy Ujú, intenso. Así que traté incluso de hablar con Lacan, ujú, cosa que fracasé ante todo el mundo ahí porque me entero que había decidido no hablar con nadie. mm. Pero yo intenté eso. También había llevado un trabajo que sufrió algunos tijeretazos, unas censuras. ¿Y Eso otro? complicó un poco la cosa cuando se enteraron la gente que querían armar algo político en contra. Mm, Ahí cuando te digo que tuve que desactivar. mm, Pero bueno, di un testimonio muy importante de una escena que me pasó, lo di en el siguiente congreso en el 92 en París, un texto que se llama Sesión Corta. Ahí cuento una cosa subjetiva, digamos, que me pasó en Caracas mm, y que acá se publicó en un número de Actualidad Psicológica. mm. Este, Así que bueno, eso fueron cosas. ¿Y querés contarlo un poco acá, eso que te sucedió y que contás en ese texto? Bueno, lo cuento como una experiencia de atravesamiento del fantasma. Mm, Eh, pero tiene un poco de tecnicismo para contarlo bien. Pero bueno, este, yo de todos modos creo que había hecho bastante escándalo con mi trabajo y la necesidad de esa censura. Bueno, se veía que estaba buscando algo, como cualquier persona en acting, mm, que ni siquiera sabía qué era. mm, Así que de la misma manera me precipité a decirle no sé qué cosa a Lacan, que como estaba sentado yo me puse de rodillas porque no le iba a hablar de arriba. Bueno, esa fue la escena de risa para los demás, mm. ¿no? Y cuando la secretaria me dice, no, el doctor Lacan no va a conceder entrevistas a nadie, etcétera, bueno, yo salí partido en cuatro, pero dándome cuenta perfectamente que si me hubiese dicho, ah, qué bien, usted qué quiere, yo no hubiese sabido qué decirle. Pero con todo eso, después se produjo una escena en que tuve un efecto de mirada, este, que vino a dar en la tecla de una posición escópica mía. Mm. Este, Así que todo eso lo elaboré. Pero bueno, porque yo iba muy directamente a buscar no sé qué cosa en Lacan, ¿eh? Ujú. Eso fue siempre así, no lo cambié a pesar de su muerte, ni porque estuviesen después Miller, Eric Lorán y otros. Nunca tuve con ellos el efecto de transferencia que yo tuve con Lacan. Ujú. Eso lo conté también una vez en la revista Lan, que editaba Judith Miller, y que hice todo un escrito acerca de que había que considerar hasta qué punto podían llegar los efectos descritos. Yo a Lacan lo había visto en el año 74, eh, por un congreso de semiótica Ujú. en Milán, organizado por Humberto Eco. Bueno, le di la mano solamente, una mano extraña porque te la dejaba como una especie de flan y te producía un efecto separador. Y bueno, y después vi las cosas que hacía en ese congreso y las cosas que hizo en complicidad con Román Jacobson, que era su amigo, y el modo en que dividieron
y se rieron de todo el intento de la época de fabricar la nueva ciencia semiótica. Pero nada más, no tenía absolutamente ningún contacto con Lacan. Pero lo que me ha alimentado permanentemente en mi formación es la lectura a la letra de los escritos y seminarios de Lacan. Teoría punto 1. Después está todo lo que me ayuda de otros autores, pero la relación es así. Y estoy terminando mi trayectoria y sigue exactamente igual así. Por eso ahora tengo un reverdecer por efectos de transmisión en relación a la última enseñanza de Lacan y a la transmisión de la importancia de la última enseñanza de Lacan, que se estaba cayendo en la medida en que Miller no volvía a dar curso ni a transmitirla una y otra vez porque se silenció estos últimos años. Y que junto con eso, entonces, nadie se atreve a meter la nariz en la última enseñanza de Lacan. Eso he colaborado para quebrar eso. Son destinos. A mí me tocó mucho, y el éxito visto para atrás, que creo que tuve con esa inmensidad de grupos de alumnos, es que les hacía una transmisión que les llegaba, una manera de interesarlos en la enseñanza de Lacan sin repetir la retórica de Lacan. Al revés, con una retórica porteña. Y entonces fui creando el clima de que mucha gente entraba y se interesaba por Lacan gracias a mi transmisión que sonaba porteña, te diría, muy porteña, muy local. Y entonces ese fue el inicio, toda una generación, mucha gente a la que inicié en un Lacan posible, no en un Lacan que te echa, que te asusta, ¿no? O aquellos que los transmiten de una manera aplastante y que no te deja salir, de que más bien si esto es Lacan me voy. Bueno, pero eso porque mucha gente lo ha transmitido así. Bueno, yo hice una contracorriente en eso, así que amigué a muchos psicólogos con la obra de Lacan. Y ahora me toca eso era la primera enseñanza, un poco lo mismo, ya con menos tiempo, sobre la última enseñanza. Es una tarea de transmisión, siempre fue eso. Sirve para algunos. Y por ahí, tomando eso, ¿no? ¿Qué diferencia ves en la gente que va ahora a buscar una transmisión de Lacan a través tuyo y la gente de los 70, los 80? Porque supongo que debe haber muchos psicólogos también y debe haber algunos psicoanalistas formados también, pero no sé si es el mismo interlocutor, ¿no? No, por supuesto. Cuando yo empecé, había esta cosa extraña instituida en los bordes de la universidad que eran los grupos de estudio. Para los que se interesaban en algo que la universidad les daba muy poco. Por ejemplo, Hegel o incluso Marx. Y había filósofos que tenían sus grupos de estudio acá sobre Hegel, sobre Marx y sobre cosas que no podían seguir en la universidad. Es esa tradición, y los psicoanalistas tenían una gran tradición de hacer grupos de estudio sobre Freud, etc. Así que se juntó ahí el grupo de estudio, digamos, de filósofos en los márgenes universitarios y un hábito propio de los psicoanalistas. Bueno, ese es un aspecto. Pero
corresponde a la generación, todo a la generación de fractura, a la generación de los 60, que fue una cosa muy particular. Bueno, yo de eso a nivel de grupos de alumnos me quedé con los viejos como yo, los que seguían, les gustaba lo que yo les transmitía, pero de aquella época, pero no tuve más jóvenes. Los jóvenes eran muy distintos y siguen siendo muy distintos. Muy universitarios, muy parpadeantes, formarse rápidamente en algo que les sirva, pero no tienen la locura del deseo de saber de lo que fue la generación 60, 70. Y con la organización de la escuela, una cosa como un grupo de estudio yo soy un sofista. No. Trabajé mucho en la escuela también dando un seminario diurno durante 20 años, ¿no? Abierto a todos, pero siempre conservé mis grupos de estudio. Bueno, no doy más ese grupo y soy un sofista que cobra dinero por transmitir un saber. Lo cómico, un síntoma, es que durante este año, facilitado por lo virtual, que hace que no haya que viajar, etc., me han pedido, y les he abierto las puertas a todos, mucha gente de Leol y muy formada en Leol, de pronto, pagar un grupo de estudio conmigo para formarse en la última enseñanza de Lacan. Eso es insólito, pero es un reflujo que se produjo extrañamente. ¿Está? Bueno, sintomático, porque indica al mismo tiempo que la escuela no ha sabido dar, ¿no?, con sus gentes una mejor orientación sobre este último aspecto. ¿No? Lo hicieron muy confuso y se produjo. Se ordenaban un poco mientras Miller estaba activo conduciendo, pero en cuanto dejó de conducir se vio que la gente está muy confusa respecto de cómo orientarse en la clínica, en la teoría, etc. Bueno, era inevitable. Vamos a ver cómo se sale adelante. ¿Vos formalmente, en la actualidad, sos parte de la EOL? Entiendo que no de la estructura burocrática, digamos, de la estructura de la comisión directiva, pero... Sí, yo soy miembro de LEOL y miembro de la MP. Y en LEOL yo pasé por todos los cargos desde que se fundó. Estuve en el consejo, fui presidente del consejo, estuve en el primer cartel del PASE, estuve en la comisión de garantía. Bueno, pero fui saliendo, por supuesto. Es que era la parte más divertida, que es cuando la cosa recién se hace, ¿no? Después, verdaderamente... Era un poco, por lo que vos decís, ¿no?, una de tus apuestas, después de los claro, intentar a los grupos en algo grande. Eso. Pero ya después es inevitable la parte, es muy difícil mover después la inercia que produce la institución. El único que sabía hacerlo era Jacques Miller, que sacudía de pronto todo, despertando e introduciendo y moviendo toda esa burocracia. Pero ahora ya eso no ocurre, así que la burocracia está, y sus efectos, muy, muy intensificada, en mi opinión. Vuelvo un poco a Caracas, a ver si puedo preguntarte algo de ahí. Bueno, vos comentaste recién, ¿no?, que hubo un tijeretazo, ¿no?, en tu texto. Y que en algún punto algunos quisieron, por lo que te entendí, usar eso para generar como una fractura, ¿no? La pregunta sería, ¿qué fue lo que censuraron? ¿Y por qué a vos te pareció mejor no hacerlo público, no hacer una denuncia pública o
o no sumarte a una denuncia en relación a eso. Porque hay una cosa que yo sabía algo de esa anécdota y además tengo las actas y sé que no estás. Y al mismo tiempo sabía que habías estado. Y por eso era una pregunta posible para hacer. Ese texto quedó para mí. Pero bueno, es difícil de recrear hoy en día el nivel de locura narcisística entre los lacanianos. Es difícil. Lo que hacía imposible poder juntarse más de 3 o 4. Que digamos, y venían de distintos sectores, etc. No era diferente la situación en París, donde también era el mismo fenómeno, un fenómeno que produjo la enseñanza de Lacan, ¿no? Así que había en Caracas había una enorme tensión entre ellos, enorme. Miller tenía su grupo, su grupito, como militante, digamos, pero había mucha otra gente y con la que había tensiones enormes. Y entre nosotros había muchísimas tensiones. Y había como una desesperación por un reconocimiento muy intensa en Buenos Aires, con los tiempos que pasábamos, cuando fue un lugar que se trabajó como se pudo, pero se trabajó Lacan desde el año 66-67. Entonces, para el 80 había por lo menos 10 años y para algunos más de trabajo. Bueno, y todo eso tenía, viste, que expresarse de algún modo, bueno, y locamente. Entonces, en ese contexto, el privilegio ganado, por supuesto, que tuvo Diana Rabinović de ser como la anfitriona psicoanalíticamente de la Avenida de Lacan y de los demás, eso hacía para todos una rivalidad terrible para con ella. Terrible. Bueno, en mi texto se consideró que había unos párrafos que podían eventualmente echar un poco de nafta a esos fuegos. Entonces, no es que me recomendaron, ¿no? Me agarraron la mano y dijeron, esto mejor no, esto mejor no, esto mejor no. No, yo no estaba acostumbrado a eso y inevitablemente se difundió, por supuesto, con el término censura. Bueno, eso era que los extranjeros nos censuraran, era algo, una molotov para incendiar de algún modo con una discusión política ese encuentro. Pero a mí me dolió, pero fue uno de los momentos en que entendí, lo venía entendiendo un poco antes, sería larga hacerte la historia, pero ya venía antes, cuando te decía mi desilusión universitaria. Porque favorecí contextos sobre ideología, favorecí que gente los usara para terminar todos muertos. Pero uno creía en la universidad que uno estudiaba, escribía y tiraba el escrito por el aire y eso iba a favorecer la emancipación. Bueno, esa irresponsabilidad, que yo cambié muchísimo eso, por supuesto, a partir del psicoanálisis. ¿No? No solo hay que pensar algo, hay que saber cómo decirlo, en dónde, cuándo. Bueno, y ese texto mío carecía de suficiente prudencia al respecto. Era más prudente que otros, pero entonces, y como seguía pensando que había una cosa que estaba totalmente más allá de la locura política en sus lecturas de izquierda,
Ujú. En eso entonces detuve. Me llamaron a un restaurante que había adentro y que conmigo no contaran y les expliqué a todos que no tenía ninguna importancia, que había que tratar de encontrar cortesía, porque los encuentros entre gente que no se conoce, con extranjeros, son siempre delicados. Bueno, una Ujú. retórica que usé después de siempre. Ujú. Pero pensá que al mismo tiempo estaba la dictadura militar, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Que Entonces, había... imagínate la discusión que fue. Yo fui uno de los que habló en esa asamblea, en ese congreso. No fui el único, pero insistí mucho en que sí se hiciera el siguiente en Buenos Aires. Ujú. Pero hubo que ganarla, ¿no? Para indicar que no hacerlo era peor. Después tuvimos mucha suerte, porque cuando se hace, estaba Alfonsín, porque se había precipitado la caída de la dictadura por la Guerra de las Malvinas. Ujú. Entonces lo hicimos en un clima de renovación democrática maravillosa, pero la gente de izquierda no quería, era complicidad con la dictadura militar, eso. Pero eso, ¿los argentinos de izquierda o los franceses eran No, los... no, los franceses estaban con deseo de poder venir a Buenos Aires. Ya tenían muchos datos de la fuerza que tenía el movimiento psicoanalítico en Argentina. Ujú. Y pensaban que se podía estar más allá de la coyuntura política, de no identificar a estos intelectuales con ninguna dictadura. Creo que lo podían hacer porque habían tenido su pasado militante maoísta, sus persecuciones también. O sea, había gente también del, del perfil de intelectual de izquierda entre ellos. Sí, sí, Miguel y Lorán seguramente. sí, sí, sí. Así que leían la cosa y tenían ganas de venir, pero acá no era lo mismo, Ujú. no era lo mismo. Ujú. Bueno, así que esos fueron avatares de este proyecto que de todos modos, con idas y vueltas, se logró, estoy contento de eso. Hay una organización en todo el país, con el instituto, con el guión, en cierto modo Mazota, Germán García, uno mismo, las otra gente, los fundadores, Mónica Torres, Samuel Vaz, de algún modo todos cumplieron su parte en esto y el discurso analítico tiene una posible chance de por lo menos llegar a ver qué puede ser a mediados del siglo XXI. Ujú. No sé si más. Sí, ya es difícil saberlo, y más en este contexto de pandemia, es difícil saber lo que va a pasar en poco tiempo, Sí. en términos de es una apuesta. Pero bueno, estamos hablando igual de una apuesta tuya en principio de muchos años, ¿no? Y de Sí, muchos años de recorrido en soledad o solitario. sí, 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 pero te diría con abnegación. Ujú. Sí, para interesar en esto, el proyecto internacional, digamos, que nos juntáramos de muchos países. Yo he ido solo a España y a recorrer y a decir algo a los grupos en Barcelona, en Madrid, en el País Vasco, en Galicia, para hacer sentir a los europeos que había una cosa interesante si nos ampliábamos junto con los de América Latina. Y después podía venir lo más difícil, algo de Estados Unidos y de Inglaterra. Pero los europeos eran muy duros para eso. Mm. No fue fácil, no fue Mm. fácil. Y no sé qué va a quedar de eso. Porque hay los que se movieron, pero muy sobre la base del entusiasmo de Jacques Miller. Pero después los europeos tienden a quedarse en Europa y el interés intelectual en América Latina es más folclórico que real. No todos, pero uno se encuentra mucho de eso.
el interés de esto que vos decías antes, como cierto deseo de saber y de leer a un autor o un discurso con una transferencia y con una discusión. Algo que no sea simplemente una enseñanza preta porter y un título rápido para ejercer. Sí, claro, y bueno, ese es el trabajo, ese es el trabajo. Pero me refería sobre todo primero a, por ejemplo, es por iniciativas de Miller, que por ejemplo, bueno, nos hacían algún lugarcito y traducían algunos de nuestros textos. En ese momento en que había que lograr conocerse un poco. Eso era inédito, eso era uno de mis motivos mayores de todo esto, ¿no? Que lo que se hacía acá en Argentina tuviese alguna proyección posible. Ese era un poco el síntoma de mi generación, era el síntoma de Germán, el síntoma de todos los intelectuales argentinos, al menos de mi generación. Esa sensación de no poder difundirse y conseguir algún efecto en lo que hacen. Por supuesto, está Borges, pero después nada más. Entonces eso para mí era muy importante. En este momento, bueno, y con este año de pandemia, todo eso está disminuido. Y sobre todo uno se daba cuenta que lo empujaba mucho Miller, Laurent, pero no es algo que empuje de por sí el resto de la gente y de la cultura europea. ¿No? Sí, ahí parece como, por lo que vos decís, ¿no? Como que la tendencia es a que primen los localismos, ¿no? Que cada uno se quede finalmente en su círculo. Sí, pero eso va a ser todo esto que terminamos llamándolo la escuela una, a pesar de que hay varias escuelas. ¿No? El objetivo era ese, no sé si se va a poder sostener, pero el objetivo era una comunidad de psicoanalistas internacional, mundial, pero real, no burocrática, real, que las cuestiones que se plantean los psicoanalistas, todos ellos, tengan interconexión y discusión entre toda esa comunidad. Bueno, uno siempre es un poco utópico cuando es joven, como se dice. Por lo que te entiendo, vos lo tenías presente al menos como horizonte en cuando fuiste a Caracas. Sí, absolutamente. Lo tenía de antes, esa idea. Esto podría servir para mucho, para mucho. Yo tenía una idea personal, por lo que me había sucedido acá, ya te digo, muy crítica, muy definitivamente crítica de lo que se podía esperar de las ciencias sociales en general a nivel universitario. Bueno, el tiempo me lo confirmó, pero ya se veía que la sociología iba a ser solamente estadísticas para empresas, bueno, y consultas de opinión. Bueno, y la psicología, si no se articulaba a la clínica psicoanalítica, era selección de personal. Y lo es, por supuesto, también. Y las bases, el proyecto de que eso iba a avanzar de a poco hacia más racionalidad, hacia una ciencia, eso me di cuenta de que no tenía sustento ninguno. Que la palabra ciencia era una estafa de las humanidades en la facultad. Eso yo lo sentí antes. Por eso, desde ahí, encontré mucho eco en la distancia y crítica que tenía Lacan, por eso que él mismo escribió después como discurso universitario. Y fui como fiel a ese deseo, porque después que vino Alfonsín, etcétera, me han ofrecido en ese momento volver a la universidad y no quise. No quise. Bueno, ahí entramos ya en contradicciones entre vos y yo, por decir así. Entre
el gusto de hacer historia del psicoanálisis y lo diferente que es en cambio un psicoanálisis de la historia, pero son dos términos incompatibles. Salvo en un punto, que me decidió de todos modos aceptar buenamente, esto es una broma, este reportaje. No creo nada, digamos, en los infinitos relatos de las historias y de la historia del psicoanálisis, pero hay un amor por detrás al sostén de una memoria, de archivo, que vaya a saber para qué servirán, pero hay un amor en eso. Y entonces he aceptado esto muy gustosamente. También yo intento, no sé si me sale, ¿no? Por recorrido ahí mío propio, ¿no? Que por ahí para los grupos de psicoanalistas soy demasiado historiador y para los grupos de historiadores soy demasiado psicoanalista. Pero encuentro ahí un punto también que son, bueno, a veces se producen encuentros contingentes y se producen singularidades. Y a los historiadores y a los psicoanalistas, cuando no les interesa hacer grandes relatos que taponen todo, les interesa ver qué pasa en esa singularidad y que eso no quede borrado tan rápidamente. Muy bien, ahí nos juntamos. Yo apuesto a porque por lo menos haya algún área de contacto posible. Pero te hago una última pregunta respecto de Caracas. Vos tenías esa apuesta, ¿no? De que a partir de Lacan y de la enseñanza de Lacan se podía hacer algo que fuera al mismo tiempo grande, pero al mismo tiempo no burocrático o no universitario, que no se lo fagocite la burocracia y la universidad. Bueno, en realidad dos preguntas. Una es, ¿otros fueron a Caracas con esa misma apuesta tuya de que en Caracas se podía empezar a armar algo grande y que al mismo tiempo escapara un poco a la cuestión burocrática y universitaria? Y la segunda pregunta es, ¿crees que eso se logró? Y te lo digo en función de que en algún punto, vamos a decirlo así, la apuesta del campo freudiano en muchos sentidos fue un éxito, ¿no? Y generaron instituciones y una institución mundial y muchos cruces, pero quizás puede haber jugado, o al menos parcialmente, en contra de esa apuesta de hacer algo grande, pero que no fuera burocrático y universitario. A ver, bueno, sobre la primera cuestión, en aquella época yo no recuerdo de haber tenido a alguien o colegas que tuviesen esa idea, si querés, tan utópica. Fueron después acompañando a Miller y a sus deseos, se fueron, por supuesto, interesando en eso. Pero no era de extrañar tampoco, porque el psicoanalista tiene su visión, digamos, no voy a decir limitada, pero bueno, muy articulada a las muchas horas de práctica que tienen y a sus propias cuestiones. Y bueno, los grandes temas que había en Lacan, de las relaciones de eso con lo político, para poner un término, les eran mucho más indiferentes. Incluso no tenían formación, tal vez más filosófica. Bueno, había mucho predominio todavía de médicos, psicoanalistas. Bueno, con los psicólogos la cosa se abrió más. Pero en general, digamos, no es que tengan el perfil de intelectuales. Bueno, en general los hay, pero en general no hay. Así que no recuerdo que estuviese ya esa idea. Yo eso lo puedo testimoniar porque tengo escritos conferencias previas a Caracas, donde el espíritu de lo que digo es ese, ¿no? Es ese, el de que podía haber un discurso nuevo.
Bueno, yo creo que Jack Alan Miller tuvo siempre esa idea, junto con otros. Siempre la tuvo. E incluso se fue un poco tal vez desesperando al final al ver que no era tan fácil y tal vez se requiera otra generación, pero él tenía mucha convicción de que armando esa comunidad, si fuera realmente de analistas en el sentido de Lacan, por decir así, eso iba a ser una fuerza política importante. Nueva, distinta a la que se articula a nivel de los partidos e ideologías de izquierda o de derecha. Esa era una expectativa. Pero trató de hacer cosas hasta el final y de que los psicoanalistas salgan un poco del consultorio y que se interesen también por lo que pasa en el mundo. Lo decimos mucho a eso, pero no es fácil. Porque en general el psicoanalista no está bien formado para enfrentarse con las cosas del mundo. ¿No? Sí. Le falta mucho todavía. Entonces, bueno, se hizo todo lo posible, pero falta mucho para tener una legión de analistas realmente que hayan atravesado alguna de las cosas que Lacan pretende que se atraviesen. Falta. Así que vamos a ver. El momento no me parece bueno, porque no se ha podido hacer un pase de esto, no se ha podido hacer como una sucesión. Yo se lo planteé a Miller en un último congreso en París, que él tenía que armar algo, un cártel, que él fuese el más uno, para que se pudiese seguir transmitiendo el núcleo de todo esto. Pero no lo hizo. No lo hizo. Lo consulté con Eric Laurent, me dijo, mira, no es el estilo de él, el de armar alguna forma de sucesión. Distinto a Lacan, porque al final de cuentas Lacan lo puso a él y le dio todos los poderes posibles para que llevara adelante la cosa. Cuando sintió el fracaso de que no había nada grande justamente en toda la escuela que él mismo había creado en París, y que estaba cayendo en la mediocridad y la burocracia. Bueno, eso dificulta las cosas. No veo con claridad una fuerza sucesora de esto. Pero las semillas están muchísimas, así que eso nunca se sabe. Por ahí pasa un tiempo y se retoma al calor de los síntomas tremendos que están sucediendo en el mundo uno tras otro, ¿no? Sí. El discurso segregativo, las polarizaciones, la ultraderecha, todo eso que lo previó Lacan, que lo hemos leído, todo eso que sucede, bueno, se supone que podría el psicoanalista decir algo de mejor efecto en medio de todo eso, no quedar absorbido por las grietas. Era la expectativa de Lacan, de lo que tenía que lograr la formación de un analista. Alguien que no se precipite en las grietas, ni un lado ni del otro. Pero se ve bien que falta mucho. En Leol, por ejemplo, la grieta se produjo. ¿Ah? Y tenés entonces unas convicciones políticas de las de siempre, a las cuales el psicoanálisis ni las ha tocado. Y se prefiere esas identificaciones a la tarea del analista. Pero bueno. Sí, también había otra cuestión que vos mencionaste antes, ¿no? De, vamos a decirlo así, los narcisismos, que también parecen un poco funcionar como un obstáculo, ¿no? O por lo menos lo que vos planteabas de una de las cosas que viste en Caracas, ¿no? Y sí, lo que pasa es que bueno, la comunidad analítica es una cosa como muy loca. El dispositivo de Freud es una cosa difícil, ¿no? Y que una de las cosas que produce, porque no hay simbolismo
de evaluación, de posibilidad de confrontar unos con otros, no tiene los simbolismos de una profesión, de ninguna posibilidad de armar nada en términos de una práctica medible o evaluable. Ese agujero simbólico es muy interesante por un lado, pero lugar de las infatuaciones imaginarias máximas, máximas. Y el pequeño maestrito que arma su grupo, hasta su muerte en psicoanálisis, es un fenómeno común. Lo tuvo la época de IPA y lo tenemos nosotros. ¿No? Bueno, ha sido un gusto. Igualmente. Es una pregunta más. No. Decía que coincidía con lo que decís. Es muy difícil salir de la estructura del maestrito dueño de su propia escuela, ¿no? Lo que pasa es que eso requiere una actividad constante de gente que lo puede hacer, que puede interpretar todas esas situaciones. Pero estamos en un pequeño impasse porque digamos que en muy buena parte Miller hizo todo lo que no hacíamos nosotros, ¿no? Es decir, bueno, él lo quiso así, pero eso nos hizo, como te puedo decir, muy holgazanes a la hora de ¿qué inventamos ahora? ¿Para dónde vamos? Si Miller no nos lo dice. Bueno, va a haber dispersión. Va a haber dispersión y unificación burocrática. Es una mala combinación. Sí. Pero por ahí hay que pasarla. Se verá. No sabemos. Se verá. Ojalá surja alguna interlocución que una justamente en ese punto de interlocución y no en el punto más burocrático, ¿no? Claro. Bueno, un abrazo a Felipe. Igualmente. Le agradezco mucho, te agradezco mucho. Por favor.